Bienvenidos y bienvenidas al último programa de ciclo. Llegamos al final de este ciclo electoral nacional y también llegamos a nuestro último programa en el que buscamos en todo este ciclo traerles información y análisis de cara a las elecciones, que finalmente ayer ganó el Frente Amplio y, como todos sabemos, Yamandu Orsi va a ser el próximo presidente de los uruguayos. Carlos. Exactamente. Bueno, fueron 26 programas, ¿no?, a lo largo de todo este ciclo en el que han desfilado las principales figuras de cada uno de los partidos políticos, ¿no? Entre otros, sin ir más lejos, el propio candidato de la fórmula del Frente Amplio, Yamandu Orsi, este candidato hoy en día ya ganador. Pero también hemos tenido mesa de análisis para tocar los temas más preocupantes con expertos en cada una de las materias, y hoy no va a ser la excepción, porque hoy vamos a tener también una mesa de análisis con politólogos, entre ellos Daniel Chaschetti, Diego Luján y Victoria Gadea, para analizar un poco los resultados de la noche de ayer y también ver qué Uruguay se nos viene. Y como tenemos además resultados muy frescos, conviene analizarlos. Vamos a tener un resumen de esos resultados. Vamos a estar en diálogo para ello con la directora web de La Diaria, con Cecilia Álvarez. Exactamente, y como hemos hecho en otras contiendas electorales, en la noche de ayer nuestro equipo estuvo, por un lado, en el comando electoral de Yamandu Orsi, por otro lado estuvo ahí en la Plaza Varela, donde se reunía la coalición republicana. Entonces les vamos a proponer, bueno, una crónica de campaña de cada uno de ambos. Primero vamos a arrancar, bueno, con la de Álvaro Delgado. Hay bandera, Ucena, banderas, hay banderas. Hay banderita, Ucena, banderas, hay banderas. Yo calculo que por el fondo, ¿no? ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Presidente! Un día que siempre arranca temprano, que se saludan la militancia, los delegados. Sí, en determinado momento incluso llegó a tener una mutua de fuerza de seguridad, así que una cosa, Yamandu Orsi 49%, Álvaro Delgado 46,6%. Diputados, senadores, ministros, intendentes y todos los integrantes de la coalición, buenas noches. Agradecerles en primer lugar, en un discurso en el cual le voy a hablar con el corazón, quizás de los discursos más difíciles que voy a tener que hacer en mi vida. Pero, como en la vida política siempre pasa, uno tiene que respetar, por sobre todas las cosas, la decisión soberana. Y como dije en el balotaje, quiero usar esta bandera porque la siento, porque creo que en Uruguay nació un nuevo tiempo donde nadie tiene mayoría. Pero hoy la gente, los uruguayos definieron quién va a ejercer la presidencia de la República. Y quiero mandar de aquí, con toda esta coalición de gobierno, con todos estos actores de la coalición, un fuerte abrazo y un saludo para Yamandu Orsi. Pero sin complejo de culpa podemos felicitar a quien ganó, quien tuvo la preferencia, y hacerlo con sinceridad y de corazón, con desprendimiento y con un sentido muy republicano. En la vida política, las elecciones se ganan y se pierden. Una cosa es perder las elecciones y otra es ser derrotados. Nosotros no estamos derrotados. Y esta coalición que venía diciendo lo más importante, que era que habíamos entendido el mensaje de la gente el 27 de octubre. El primero era que aquí estaba, aquí la gente había dado la responsabilidad mayor, una mayoría del 48%, pero que por el sistema electoral no se reflejaba con bancas en el Parlamento. Porque ahí iba el segundo mensaje, que el 27 de octubre la gente nos dijo que nadie va a tener mayoría en el Parlamento.
Y por eso decíamos que era muy importante la presidencia de la República. El presidente de la República es el que va a tener, y en este caso la responsabilidad la va a tener Yamandu Orsi, de tener las llaves para empujar, para conseguir y para habilitar los acuerdos nacionales. Pero quiero ser muy claro. Si nosotros decíamos que si nos tocaba ser presidente de la República, íbamos a ser un presidente no de acuerdo sino de mayoría. Si lo hacíamos en esa hipótesis, bueno, quiero que sepan que seguimos pensando en lo mismo. Desde otro lugar, pero lo que estábamos dispuestos a ofrecer, quiero que sepan que estamos dispuestos a dar, en una actitud muy republicana, para que el país tenga la tranquilidad siempre y que duerman tranquilos. Que cambien a partir de mañana la resignación que tienen por ilusión y cambien el enojo, la bronca por esperanza. Porque mañana seguimos levantando la bandera nacional y mañana empezamos de nuevo. Y sé que puedo contar con ustedes y ustedes pueden contar con nosotros. ¡Viva Uruguay! ¡Viva la patria! Gracias. De corazón, muchas gracias. Bueno, está con nosotros Cecilia Álvarez, la directora web de La Diaria, para comentar, para analizar los resultados que nos arrojó la jornada electoral del día de ayer. Vale señalar que la Corte está todavía procesando algunos datos, falta todavía el procesamiento, el escrutinio de los votos observados, pero bueno, básicamente está todo sobre la mesa. Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos sobre los datos que dan como ganadora Orsi, que podemos ir desmenuzando. Sí, un escrutinio mucho más rápido que el de octubre. Ayer ya más temprano llegamos a tener el 100% de los votos escrutados, que dieron como ganador a Yamandu Orsi, que va a ser el futuro presidente, y con Carolina Cose complementando la fórmula, con 49,8% de los votos. Y en segundo lugar quedó la fórmula del Partido Nacional, apoyada por toda la coalición oficialista, con el 45,9% de los votos. Esto en cantidad de votos son una diferencia más o menos entre las fórmulas de 95.000 votos de distancia que llevó. Si bien en un momento las proyecciones de las últimas encuestas hacían parecer que el escenario iba a ser muy, muy parejo y cabeza a cabeza, finalmente ayer hubo bastante distancia entre las dos fórmulas. Que recordemos además que había diferencias también en las encuestadoras, porque por ejemplo la Usina de Percepción Ciudadana da una distancia bastante parecida a la que finalmente terminó siendo, y Opción también, Opción Consultores. Opción daba más distancia, cerca de 5 puntos, y la Usina 3,5, ¿no? Sí, 3 con algo. Claro, ahí ya un promedio de las dos nos daría el resultado final. Igual todas lo manejaban como que podían entrar en una situación de empate técnico, ¿no? Sí, y de hecho hay algunas como Cifra y Factum daban una paridad casi absoluta, ¿no? De medio punto, una distancia de medio punto. Y respecto a la votación de octubre, ¿cuáles fueron las ganancias en términos de votos para los bloques? ¿Cuáles fueron las pérdidas? ¿Dónde estuvieron centradas? Bien. Sí, acá sirve empezar a ver la dimensión departamental de cómo fue el triunfo de la fórmula del Frente Amplio. Ganaron Orsi y Cose ganaron en 5 departamentos: en Montevideo, en Canelones y San José, el área metropolitana, y también en Salto y Paysandú, en el litoral.
Y después estuvo muy cerca de los votos de la coalición, de la fórmula de Delgado y Ripoll, en Río Negro y en Soriano. Muy cerca de competir. Y comparando, ¿no? Esto que bueno, se habló mucho incluso nosotros también al otro día de la votación de octubre, veíamos hacia atrás los anteriores balotajes y decíamos, bueno, el Frente Amplio siempre crece de octubre a noviembre en votos y en cambio los partidos que integran la coalición republicana hoy, en general, de la primera a la segunda vuelta perdían votos, ¿no? Se hablaba de esta fuga de votos que incluso fue tema de debate de la campaña en este tramo. Y lo que podemos ver es que el Frente Amplio, digamos, suma de octubre a noviembre 125.000 votos y en su mayoría son del interior. El 60% de los votos que gana son del interior y el 41%, el 59-41% de Montevideo y Canelones. Ahí es bien claro el trabajo capilar, ¿no? de las bases, justamente del Frente Amplio, ¿no? Los distintos departamentos. Sí, y quizás también que bueno, hay que ver quién la gana o quién la pierde, ¿no? Pero también que el elector se siente más liberado en esta segunda instancia electoral, ¿no? De repente, en octubre, pesa más el Parlamento, pesa más los que van a estar fuertes a la interna de cada partido para marcar las intendencias, pesa más, bueno, las estructuras cercanas que la elección presidencial. Y ahora, en realidad, el elector puede estar liberado de esas elecciones. Decíamos entonces que el Frente Amplio captó 125.000 nuevas adhesiones de octubre a noviembre, 60% del interior, 40% del área metropolitana, y en cambio, digamos, si vemos a lo inverso, ¿qué pasó con la coalición republicana desde octubre a noviembre? Pierde 60.000 votos. Y en este caso es más claro de dónde lo pierde, dónde se le fueron, porque el 97% de los votos que pierde son del interior. En Montevideo y Canelones, los votos de los partidos que integran la coalición republicana son prácticamente los mismos. Y entonces, bueno, se abre ahí sí a la materia del análisis, el trabajo que hubo, o bueno, analizar qué determinó que en el interior la gente en esta segunda vuelta se volcara por la fórmula del Frente Amplio. Sí, yo estaba observando algunos departamentos donde se impone la fórmula de la coalición republicana, ¿no? Rivera es el que más claramente predomina, con el 60,6%, Flores 59,0%, Sin embargo, perdón que te corte, pero Rivera, por ejemplo, es un caso donde la coalición republicana pierde 7.000 votos. O sea, todavía pisan fuerte, pero de octubre a noviembre perdieron votos. Por ejemplo, en Artigas también es otro caso, y aparte un departamento relevante con todo lo que los escándalos que afectaron al Partido Nacional allí. Fue el peor rendimiento de la coalición republicana en comparación, digamos, octubre y noviembre. Perdieron 5.000 votos. En otro departamento que perdieron una cantidad de votos, Cerro Largo, 6.000 votos, Maldonado, 3.000 votos, en Colonia también casi llegando a los 2.000 votos que perdieron. En general, en el interior, la coalición republicana perdió votos en relación a octubre. Da la impresión entonces que está como más consolidado esa identidad coalicionista, como se quiso conformar, digamos, en esta campaña electoral en Montevideo y Canelones, y que en el interior del país, en el resto de los departamentos del interior del país, aparentemente los electores de la coalición se sienten un poco más libres a la hora de elegir fórmulas presidenciales. Y también esto que se habló un montón en la campaña, que fue tema de campaña, que es el propio perfil de Yamandú Orsi, ¿no? Que siempre muy vinculado al interior, si bien es de un departamento del área metropolitana, no es de Montevideo, muy vinculado a los gobiernos departamentales, 2 periodos de secretario general de la Intendencia de Canelones, 2 periodos de intendente de Canelones, con cargos en el Congreso de Intendentes. De hecho, bueno, va a ser el primer presidente, es el primer presidente electo que llega desde una intendencia, ¿no? a la presidencia. Sí, lo que hablamos más temprano, ¿no? 8 décadas después de Tomás Barreta, es el primer presidente no montevideano y de hecho además canario. Claro. Sí, y una persona además bastante respetada y querida dentro del Congreso de Intendentes por sus adversarios políticos también. Así que, bueno, veremos un poco también. Hoy escuchaba al intendente de Paysandú, a Nicolás Olivera, que es del Partido Nacional, mencionar como un mérito de Orsi, no solamente el hecho de que, él decía por un lado, bueno, la coalición tampoco perdió tantos votos en relación con lo que fue la pérdida en 2019, y eso es cierto, y él mencionaba como un mérito de Orsi el haber captado también los votos de aquella gente que no votó a ninguno de los dos bloques.
bloques, es decir, de los otros partidos y la gente que apostó solo por los plebiscitos, lo mencionaba como un mérito también de haberse acercado a esa gente con un discurso que, bueno, logró que finalmente lo terminaran apoyando. Claro, de este análisis de fugas, digamos, el Frente Amplio se puede decir a grandes rasgos que puede haber ganado esos 60.000 votos que abandonaron a la coalición republicana, pero sin embargo hay 65.000 votos más que recogió de otro lado, ¿no? Bueno, la gente que no votó a partidos en octubre y que de repente votó a la papeleta, que eran unos 35.000 personas que podían tener cierta más inclinación por votar a la fórmula del Frente Amplio. Esos votos en blanco parciales, ¿no? Claro, que se manejaban. exacto. Y quienes votaron a los otros partidos, entre ellos Identidad Soberana, ¿no? que tuvo 65.000 votos también en octubre. Vale señalar que esto de cara a la elección nacional, no es que esto responda luego a las elecciones departamentales, es otro juego, ¿no? El que se plantea ahí, ¿no? Y el trabajo de cada uno de los comandos en cada departamento, bueno, tendrá su propio resultado, pero no es que esto se va a proyectar después a las elecciones departamentales. No necesariamente, pero sí me parece que queda una beta para analizar del lo que puede permitirle a un gobierno que va a tener que negociar en la Cámara de Diputados justamente, porque en el Senado sí tiene mayoría parlamentaria, pero en la Cámara de Diputados no, lo que puede permitirle haber tenido cierta adhesión también en el interior, ¿no? Los diputados estas señales las registran y puede ser un elemento también que abra la negociación específicamente por lo territorial, ¿no? En cuanto a los proyectos de ley, presupuestos. Puede ser una beta interesante para el análisis. Ceci, muchísimas gracias por toda esta información, este análisis, y seguimos con Ciclo. Pasaron las elecciones, tenemos un presidente electo, Yamandu Orsi, y para hablar hacer un balance de lo que fue esta campaña electoral y también proyectarnos de cara al futuro gobierno, recibimos en nuestra última mesa de análisis de Ciclo, con mucho gusto, a Victoria Gadea, politóloga. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias y bienvenida. A Daniel, que figurita repetida, Daniel Chaschetti, politólogo también. Bienvenido, Daniel. Gracias, Nati. Y a Diego Luján, politólogo también. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Bueno, primero, preguntarles un poco cómo interpretan este triunfo del Frente Amplio de Yamandu Orsi. ¿Por qué se llegó a un triunfo del Frente Amplio? ¿Cuáles fueron los factores que incidieron en esta victoria? ¿Quién lleva la voz cantante? Bueno, arranco y después me interrumpe con cosas más interesantes. Creo que en realidad es una combinación de factores. Por un lado hay una fórmula del Frente Amplio que terminó siendo muy bien resuelta en la interna de junio. A su vez hay una estrategia, una decisión deliberada del comando del Frente Amplio de centrar en la primera parte de la campaña, entre junio y octubre, una estrategia vinculada al contacto más mano a mano con la gente, ¿no? Una estrategia de recorridas y más territorial y menos de impacto mediático, de presencia mediática a nivel nacional, que se revirtió parcialmente luego en el último tramo de la campaña de cara a noviembre, y creo que fue a la luz del desempeño, sobre todo del Frente Amplio en el interior, del cual luego podemos hablar un poco, pero creo que terminó siendo una buena decisión. Y del otro lado, un candidato que, al igual que Orsi, no tiene entre sus principales virtudes, en eso coincidían, la capacidad de enamorar a grandes multitudes, ¿no? Bueno, él mismo habló de que no tenía carisma en un spot, ¿no? Seguro, creo que ese es un punto, ¿no? Y también la fórmula, digamos, cómo se resolvió la fórmula, le restó bastante tiempo de capacidad de movilización luego de la interna, ¿no? Parece que ahí creo que finalmente Ripoll terminó entrando y como ganándose a los militantes de la coalición, pero demoró, y creo que ahí también hay un punto, ¿no? Y lo último que sumo en esta primera impresión es que la decisión sobre todo de Delgado, pero en general de los principales dirigentes de la coalición, de centrar el último tramo de la campaña en un discurso muy antifrentista, puede haber sido muy complicado, ¿no? Parece que ahí falta estudiarlo con más profundidad, pero tengo la impresión de que hubo como cierta dificultad para armonizar ese antifrentismo que quedó muy patente en el debate, pero que lo trasciende. Digamos, cómo vincular eso con la necesidad, incluso explícita, de gobernar con el Frente Amplio, ¿no? y tender una mano hacia un gobierno como de unidad nacional. Me parece que ahí hay también una inconsistencia, ¿no?
Bueno, sigo yo. Yo creo que si el gobierno de coalición no hubiese tenido los episodios de escándalos, corrupción, clientela, debería haber ganado esta elección. Porque en Uruguay la gente vota con el bolsillo y los indicadores no eran tan dramáticos como para perder la elección. Fíjate que la inflación, los principales indicadores que miramos siempre es la popularidad del presidente, la inflación y el desempleo. Y con estos indicadores nunca un gobierno pierde en Uruguay. Eso está estudiado. ¿Por qué perdió? Bueno, porque en realidad en la segunda parte del gobierno fue muy mala, se cayó la imagen, aumentó la desconfianza, que la calle Pou se haya descalzado de esa caída de la confianza es un milagro, yo creo. Y bueno, me parece que eso lo dejó muy vulnerable a la coalición. Cuando aparece el caso Astesiano hay un crecimiento del Frente Amplio de 5 puntos. Entonces el Frente Amplio termina llegando al 44% y le saca, ¿cuánto le saca? 16 puntos al Partido Nacional. Bajo esas condiciones es muy difícil revertir el resultado. Tenía un 15% de probabilidad. Por otro lado, en la segunda vuelta el Frente Amplio es un partido y la coalición es una suma de partidos. Entonces alinear a los votantes es un trabajo eterno porque los votantes de la coalición cada uno votó a su candidato. En cambio, los votantes del Frente Amplio votaron todos a Orsi. Y siempre hay una pequeña parte que no la pueden alinear. Nosotros estimábamos, ¿te acordás, Diego? Algo así como entre el 10 y el 15% de los colorados ya era como lapidario. Y de hecho eso se termina verificando. Si uno mira la distribución territorial del voto, va a ver que la fórmula Delgado-Ripoll perdió votos respecto de la suma de los 5 partidos de la coalición en octubre. En todos los departamentos perdió, salvo en Montevideo y Canelones, donde sumó 2.000 votos entre los departamentos, es muy poco. Lo veíamos recién en otro bloque de ciclo. Y perdió una cantidad de votos, ¿no? Eso muestra esto que decía Daniel, ¿no? La imposibilidad de hacer esa suma que muchas veces se hacía automáticamente y bueno, todos estos partidos forman la coalición. Porque es muy corto el tiempo, son solo 3 semanas, entonces y para resolverlo correctamente necesitas el compromiso de los líderes de los otros partidos. Y bueno, como es una acción colectiva, siempre hay dilemas, ¿no? Siempre está la posibilidad de que surja un free rider que trate de apropiarse del bien colectivo y no haga nada a cambio, o sea, no pague el boleto, ¿no? Viaje como un polizón. Y hubo free riders, porque Ojeda trabajó, pero yo no vi a Bordaberry trabajar tanto. Y después están los free riders a nivel territorial, ¿no? Que en octubre fue una potencia tremenda porque había intendentes compitiendo por la banca de diputados y yo no creo que hayan hecho el mismo gasto. Hay testimonios incluso, lo vamos a ir estudiando, pero de que no en todos los lugares se trabajó, se militó del mismo modo que en octubre. Entonces digamos que es esto, ¿viste? Era como muy difícil. Yo creo que hicieron el esfuerzo, pero era muy difícil que le pudieran ganar a Orsi. Por eso, más o menos, la mayoría de los politólogos esperábamos un triunfo de Orsi, tal vez no por tanta diferencia, pero no nos sorprendió. ¿Cómo la viste vos, Victoria? Bueno, los colegas traían este concepto de la confianza, ¿no? Que en las campañas políticas es tan importante y para la democracia también. Sabemos que cómo se fortalece la confianza entre la ciudadanía y la política en general tiene que ver con este despliegue territorial. Sabemos que los ciudadanos que tienen algún tipo de contacto con los candidatos en general tienen mayores incentivos para confiar más en la política y ahí el Frente Amplio fue como muy fuerte en esto. Incluso empezó con un claim de campaña que tenía que ver con eso, con gobierno en la honestidad, que no lo pudo instalar del todo y ahí falta conocer, por lo menos yo no tengo datos de si efectivamente es que eso no estaba generando la empatía suficiente con la ciudadanía, que eso luego mutó a el cambio seguro y después en una semana volvió a mutar a el gobierno de la certeza, ¿no? De la certidumbre, que a mí eso me pareció bastante particular. Que ahí le explotó el caso Carrera, sí, que es llamativo porque hay muchos casos abiertos. Había como una suerte de acuerdo de evitar que los procesos judiciales influyeran en la campaña, pero apareció ese caso
y rápidamente lo cambiaron el claim, ¿no? O sea, sí, fue como súper rápido este cambio. Pero yo igual creo que están asociados esos dos fenómenos. es posible que esté asociado lo del gobierno de la honestidad a pasar efectivamente al cambio seguro, pero el cambio seguro parece que tampoco era algo. Para mí lo que sí es llamativo es que más allá de que veíamos que el Frente Amplio tenía más oportunidad de ganar, más chances de ganar, por lo que decía tanto yo como Daniel, sí sabemos que la ciudadanía no quería tampoco, no estaba esperando un gran cambio, ¿no? Entonces, ahí lo que dice Daniel de si efectivamente estos casos de escándalo tuvieron un impacto en la ciudadanía, yo lo dejaría más como una hipótesis, ¿no? Porque tampoco... No, sin duda. Pero lo que está demostrado sí es que la coincidencia en el tiempo, eso sí, que en realidad es una correlación, no puedo decir, la inferencia no la tengo, pero lo que tenés es que aparece el caso Astesiano y en ese semestre el Frente Amplio aumenta 5 puntos. Ese es el momento y nosotros lo detectamos haciendo la agregación de encuestas, pero las series de las empresas también muestran el mismo momento. Entonces yo estoy seguro que algo en ese momento algo se rompió que le permite al Frente cruzar la barrera del 40 y ya no bajar nunca más. Luego el Frente se mueve entre el 40 y el 45 y termina en 44. Sí, y ahí también hay que ver qué pasa con el electorado cabildante, ¿no? Que sabemos que por sus características es un electorado bastante volátil. Era esperable también que hubiese algún tipo de comportamiento de este tipo. No sabemos todavía, pero justo hablábamos con Diego antes de salir al aire, que mirando por departamento, el Frente Amplio creció mucho en departamentos como Rivera, Artigas, y en estos departamentos uno tendería a tener la hipótesis de, bueno, seguramente puede haber un voto cabildante ahí, o qué pasó con ese voto cabildante, capaz que es voto colorado, pero es una hipótesis como a evaluar en estos próximos días también. No, y cuando Daniel decía, por ejemplo, esta cuestión del sentido de lo colectivo, en realidad hay que ver cuál consideran esas personas, esos dirigentes, esos militantes, que es el colectivo, porque quizás alguien del Partido Colorado de Tacuarembó, el Partido Nacional de Tacuarembó, no siente como colectiva la coalición, no tiene ese mismo sentido como parece serlo sí en Montevideo Canelones, donde votó muy abroquelada, ¿no? Sí. Sin embargo, en el interior fue mucho más disperso, en Salto también pasó lo mismo. En Salto no le fue bien. Desde la narrativa, de hecho, la coalición republicana no tiene símbolos, ¿no? Yo pensaba como de cara a esta segunda ronda que veíamos banderas nacionalistas, vimos alguna bandera del Partido Colorado, veíamos banderas del Frente Amplio, los Frente Amplistas sí identificados, pero yo pensaba, bueno, y ese conjunto de votantes a los que los está llamando a votar por la coalición y el supuesto candidato de la coalición, no le estás dando nada para que salga a la calle a identificarse, porque capaz que no quiere salir con una bandera del Partido Nacional, ¿no? Apuntando a esto que decía Vicky, ¿no? Parece ser que la coalición es una construcción todavía que proviene más bien del lado de los dirigentes, ¿no? Por más que en lo discursivo siempre lo plantean al revés, los hechos están demostrando que es una construcción que viene de arriba hacia abajo y que no necesariamente se traduce en un comportamiento que uno asimilaría a alguien que realmente se identifica con la coalición, ¿no? Porque si efectivamente la coalición estuviera respondiendo a un fenómeno masivo de opinión pública, no deberíamos ver el comportamiento que vemos en los departamentos del interior, por ejemplo, ¿no? Donde la suma de los 5 partidos comparado con la de ayer es siempre mayor, quiere decir que hay una fuga ahí. Y a mí me parece que esto es importante. Lo que pasa es que la fuga no es tan grande, ¿no? No, claro, no es masiva, pero todavía no permite decir, che, pero esa pequeña fuga yo creo que no te permite afirmar que no existe ya un espíritu. No, claro, es probable que en mucha gente esto esté, pero el tema es que vos no lo tenés en una masa crítica lo suficientemente relevante como para decir, nosotros vamos a ir hacia un lema único, porque yendo hacia un lema único vamos a aprovechar todas esas economías de escala y vamos a aprovechar mejor los cocientes. No necesariamente es así, porque en realidad vos vas a comparecer con un único candidato presidencial, con una única fórmula que ya va a estar definida en junio, y así como la gente entre octubre y noviembre, un porcentaje no menor, aunque no masivo, desierta de esa opción, lo mismo va a pasar entre junio y octubre. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un dilema que se tendrá que ir resolviendo en estos 5 años, ¿no? Es parte de la discusión del próximo tiempo. ¿Y cómo ven un poco ahora a la fórmula perdedora, el futuro político de Álvaro Delgado? También el rol que jugó Ripoll, ¿cuál es su futuro político? Bueno, Valeria Ripoll tiene la particularidad de que no tiene cargo ahora, ¿no? O sea, si no se va en comisión a alguna intendencia o un pase en comisión al legislativo. Ella está en comisión. Bueno, digo, pero si en este periodo no lo hace,
vuelve a la intendencia a Sí. su cargo, ¿no? O sea, no Yo me tiene ningún imagino que cargo electivo. la van a nombrar en algún lado, pienso yo, ¿no? Yo tiendo a pensar también lo mismo, pero bueno, su carrera política está muy atada a la voluntad de algunos políticos y ella no tiene ningún cargo electivo. De hecho, en la lista que fue, todos los votos que la ciudadanía quiso que fueran para Valeria Ripoll o para Beatriz Argimón fueron para Carlos Moreira, ¿no? O sea, eso es algo que no es menor, que si uno mira, en realidad a quien terminó votando esa gente fue a Carlos Moreira. Yo dudo que ese electorado... No va a asumir Carlos Moreira. No, pero digo... Supongo, porque en realidad, viste que le habían prometido la Comisión Técnico Mixta del Río de la Plata en caso de ganar. Sí. Entonces no sé bien qué va a hacer Moreira. Por eso, pero digo que ese electorado dudo que quisiera que entrara Carlos Moreira y Sí. no Valeria Ripoll o Beatriz Argimón, ¿no? Que eran además las caras visibles de esa lista. Pero bueno, el futuro de Valeria Ripoll no lo sé. Incluso hoy escuchaba como algún pequeño rumor de que posiblemente capaz que se animaba a competir la Intendencia de Montevideo, pero ahí está Lema bastante fuerte. Acompañar a Lema, tal vez. Sí, capaz que acompañar un poco a Lema. Y Delgado seguramente va a tener muchos desafíos, sobre todo liderando la coalición, ¿no? Porque no sé qué va a hacer la calle. Yo creo que la primera Bueno, él dijo mitad... que iba a asumir, ¿no? Sí. Que iba a asumir en el Senado y bueno, hay que ver qué rol juega. Van a ¿no? compartir Si la rol banca, reactivo. supongo. Supongo Delgado que y él. sí. Y a mí me sorprende un poco que la calle Pou vaya al Senado, ¿no? No es lo que hacen habitualmente los expresidentes. Pero Sanguinetti fue al Senado, ¿no? No, después de salir no, en la siguiente. Fue candidato, pero normalmente renuncia. En la calle Herrera también. Después de ser presidente. Inmediatamente después, decimos. Sí. Entonces, es como... Creo que Mujica es el único que hizo algo así, ¿no? Sí. Cuando sale... Sí, Mujica sí. Y estuvo poco tiempo. Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que la calle Pou tiene una tarea política que es competir en el 2029 capaz estoy equivocado, pero me parece que él va a trabajar para construir el partido de la coalición republicana. Sí. Me parece, digo, y eso va a suponer, y además si él está en el ruedo es casi incontestable, ¿no? Yo supongo que Ojeda y Bordaberry van a querer disputar ese lugar, si se disputaría en junio. Pero como que él es demasiado dominante, su imagen es muy pesada y eso como que sería el líder indiscutido, ¿no? Por lo menos al comienzo. Lo es. De hecho, la propia forma, me parece que cuando la calle asume el 1 de marzo del 2020 era un liderazgo incipiente, ¿no? Todavía tenía que mostrar muchas cosas. Está en una situación parecida a la que está hoy Orsi, ¿no? Exacto. No era el líder de su sector, sí, pero claramente no era el líder del Partido Nacional, mucho menos de una coalición que era en realidad todavía una ilusión. Con lo cual digamos, el rol de la calle como presidente fue el que le permitió consolidar su liderazgo de la coalición. Y de hecho se quedó con el liderazgo incuestionable del Partido Nacional y también el de la coalición, ¿no? Los votos de los partidos menores de la coalición ahora en octubre muestran hasta qué punto la personalización en el ejercicio del poder es de la calle Pou. Y por eso creo que también es un activo muy importante. La única duda que tengo es si ese activo se conserva mejor o se aprovecha mejor desde el Parlamento o desde fuera del Parlamento. Pues no sé. Bueno, quizás ahí también no necesariamente ocupe la banca todo el periodo, ¿no? Claro, y en la segunda mitad del periodo decía salir yo lo escuché un poquito ambiguo, ¿no? A la calle Pou cuando le preguntaron, Sí. no dijo como que iba a pasa asumir que y que Habló no. varias veces Si él asume, y es en un una de las caballo veces fue blanco, bastante ¿no? contundente. O sea, es un caballo blanco, porque si asume ya es candidato y bueno, le van a complicar la vida. En cambio, si vos salís del Parlamento, te guardás, estás y los últimos 2 años entra. Claro. Eso Y en podría esta ser. línea, un poco pensando en el ejemplo de la calle Pou, ¿cómo ven la posible consolidación del liderazgo de Orsi a partir de ocupar la presidencia? Porque está claro que el Frente Amplio está en un momento de transición de liderazgos, ¿no? Ya los viejos liderazgos, el que queda es Mujica, y bueno, va a haber un cambio. ¿Cómo ven un poco el hecho de que Orsi ocupe la presidencia en este sentido, ¿no? De los nuevos liderazgos? No tiene una gran oportunidad Orsi, ¿no? O sea, quizás la ciudadanía también estaba buscando una renovación. Ahí tiene a Pacha también como seguramente quien lo ayude a tejer ciertos acuerdos a la interna del Frente Amplio, también algunos vínculos con el sindicalismo, que es algo a trabajar después del plebiscito, pero seguramente tenga mucha oportunidad. Quizás también hay algunos desafíos con respecto a la oposición, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar sobre todo en la Cámara Baja con esos 2 votos que tienen que pelear o proyecto a proyecto o buscar que por lo menos un diputado, digamos, se pase el muro y salte el muro y venga para el otro lado, que no sería algo extraño que pudiese suceder, pero bueno,
Creo que hay una oportunidad. Es un poco incierto qué es lo que va a pasar. También depende qué rol quiera jugar el Frente Amplio, Fernando Pereira ahí en esa negociación. Es que yo creo que si él no intenta ser un líder, le va a ir mal. No es una alternativa, tiene que ser un líder. Porque ¿qué ocurre? Si él no es un líder y el liderazgo está en Sánchez, va a ser un gobierno débil, va a tener como flancos. Entonces me parece que él tiene que tener mucha iniciativa y yo me imagino que después de ser intendente 10 años, eso le nace solo, porque conociendo cómo funcionan las intendencias, bueno, podés estar 10 años y salir con un 65% de aprobación si no tenés bien claro que sos la cabeza, ¿no? Que podés formar los equipos más formidables, pero vos tenés que ser la cabeza y me parece que yo creo que lo va a intentar, es así. Sí, no sé, coincido, ¿no? Con respecto a la oportunidad y con respecto a la necesidad de liderazgo, creo que tiene todas las condiciones como para hacerlo. Desde luego, la presidencia el de la presidencia es un sillón, digamos así, muy, muy poderoso. El problema, la diferencia en todo caso que veo con el ejemplo de la calle Pou, que sí lo hizo y lo hizo muy muy bien desde la presidencia, es que... La pandemia, ¿no? Sí. Por un lado, la pandemia, exactamente, parece irónico, pero bueno, hubo una extensión de la luna de miel, hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y una valoración de la ciudadanía que le dio un poder importante desde el punto de vista de la opinión pública, pero además... el Frente Amplio no es el Partido Nacional, no es la coalición, es decir, el Frente Amplio está acostumbrado, más allá de liderazgos fuertes históricamente, es cierto, es un partido mucho más orgánico, colectivo, ¿no? Y sobre todo en esta instancia donde todavía no hay liderazgos no claros, el de Orsi es el que más asoma y es incipiente, pero bueno, hay sectores muy muy fuertes que van a querer condicionar también en cierta forma la política pública y la dirección del gobierno. Entonces me parece que ahí es muy importante el eje Orsi-Sánchez, ¿no? Me parece que en cierta forma, para hacer lo que decía Daniel recién, necesariamente Orsi se va a tener que imponer sobre Sánchez, ¿sí? Es decir, va a tener que, cuando sea el momento, marcar cuál es el rol que tiene Sánchez, que va a estar, debería estar supeditado al rol del presidente. Y bueno, y ahí en los próximos nombramientos y en las primeras decisiones va a empezar a quedar claro si ese carácter más coral que podría inhibir el liderazgo de Orsi se va a dar, o por el contrario, lo que va a haber es una concentración en la figura de Orsi y un gobierno más personalizado al estilo de la calle, ¿no? Bueno, tuvimos hace ya unas décadas 3 periodos de gobiernos del Frente Amplio, después tuvimos un gobierno del Partido Nacional y quería preguntarles para cerrar la mesa, ¿qué significa que la izquierda vuelva al poder en Uruguay y qué significa no solo para Uruguay sino también para la región? Tuvimos también muchas repercusiones regionales en el día de ayer. ¿Cómo lo están viendo ustedes en términos como más quizás de mediano plazo? Viste que cuando la izquierda gana en un país es como rápidamente inspiración para otros. De un tiempo a esta parte también la derecha está empezando a funcionar de ese modo, ¿no? Yo veo que hay gente de derecha en Uruguay que mira con mucho entusiasmo a Milei, a Trump. Entonces digamos que sí, efectivamente Uruguay como que se vuelve a poner en el centro, pero yo quiero dejar muy en claro que yo creo, como decía Vicky al comienzo, la oferta del Frente Amplio fue mover las políticas públicas un poco a la izquierda, un poco. Y hay un desafío que era común a los dos gobiernos, o sea, la economía tiene que crecer más para sostener el estado de bienestar. Y tenemos que resolver los problemas de seguridad, que no solamente el problema de los homicidios. Ahí está el paquete, que es el narco, son las cárceles, la población de calle, es un paquete grande. Para mí esos son los dos desafíos más grandes. Y eso era igual para Delgado o para Orsi, ¿viste? No, en ese sentido yo creo que no va a haber un sello de izquierda, sino que hay un desafío estructural del país. Tenés que crecer más si querés distribuir. Entonces, si no creces, le pasó en el tercer periodo, ¿no? Que no creció la economía y no había forma. Entre otras cosas, ¿no? Porque también hubo una falta también de propuestas, de iniciativas. Sí, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El sistema de cuidados y la inclusión financiera para mí fueron dos grandes políticas que empujó el tercer gobierno del Frente Amplio. El Sistema Nacional de Cuidado no tenía
financiamiento. Tenía, pero era muy... Sí, Bango, que era en aquel momento el titular, se quejaba de que no tenía mucho presupuesto. Y llevan al gobierno a Fernando Figuera y a Mir con la promesa de una reforma y luego se van porque no hay dinero para financiarla y ahí surge... No, hay mucha resistencia también, ¿no? En la interna. Pero no había plata. O sea, eso te lo decía la ministra de Educación, me lo dijo a mí un día, la reforma que propone Fernando necesita, no sé, era una cifra que no tenía el país en ese momento. Entonces, viste, como que también ahí, si vos no tenés dinero, es difícil hacer políticas de izquierda. Es muy difícil. Por eso te digo que para mí la llave de todo es hacer crecer la economía. Y bueno, hay que ver qué herramientas utiliza, cuánto hay de reforma microeconómica, cuánto hay de legislación. Pero eso es una de las grandes interrogantes que yo me hago. Sí, yo coincido en esto de que los dos gobiernos, o sea, ganara quien ganara, el desafío era el mismo, que era efectivamente hacer que el país crezca para poder distribuir y para poder sostener este estado de bienestar, que incluso aunque hoy sea insuficiente, tampoco sostenible con este nivel de crecimiento. Sí, o sea, estamos hablando de no llevarlo a otro grado, elevarlo, sino así como está, no es sostenible. Esto lo dicen los equipos económicos tanto de la coalición como del Frente Amplio. A mí lo que sí me llama bastante la atención es en esto de el Frente Amplio llega al poder y también sabe que internacionalmente hay una narrativa de derecha, sobre todo, muy vinculada con buscar la construcción y el establecimiento de una nueva hegemonía que la vemos con Trump, que la vemos con Milei, que la vemos con Vox en España, que se ven en determinadas representaciones, con la extrema derecha en Alemania, representaciones que son sobre todo narrativas, porque en términos de política pública ahí son todas muy distintas, muy diferentes. Pero bueno, ahí la izquierda ha perdido un poco esa batalla, ¿no? Esa batalla de empezar a disputar ese terreno más narrativo y en lo que tiene que ver con cómo se construye esa narrativa democrática desde la izquierda, ¿no? Eso es algo que ha cedido un poco el espacio, quizás también para no confrontar, sobre todo en Uruguay, quizás también en el entendido que esa alta confrontación puede llevar a un escenario que es perjudicial en el largo plazo, ¿no? Y porque además acá no hay un representante claro, ¿no? Hay como actores que toman pedazos de bueno, esa pero narrativa. La narrativa de izquierda no ha avanzado como sí avanzó en otros países con una, o sea, la agenda avanzó, pero hay una narrativa que se detuvo en un momento y hay algunas batallas culturales que la izquierda no quiere dar o que no está dando, entre otras cosas, entiendo yo, que para evitar esa posible reacción del otro lado. Es curioso porque hay una columna del diario El País ayer de noche que decía, medio que a la inversa decía, bueno, la derecha no se ha atrevido a dar la batalla cultural contra la izquierda, tratando de explicar un poco el fenómeno del triunfo del Frente Amplio. Bueno, los que están muy a la derecha dicen eso. El punto me parece, ahondando en lo que decía Daniel y Vicky, el problema me parece que viene por el lado del mandato que recibe este gobierno, ¿no? Es decir, es un mandato que no es claramente de izquierda, para mi gusto al menos. Es un mandato, como decía Daniel, un mandato en los márgenes, corregir estas cuestiones, pero no es, a diferencia de lo que pasó en el 2004 o incluso en el 2009, un mandato de mover realmente a la izquierda. Y alguien podría decir, en realidad ese mandato no es tal, porque este gobierno tampoco fue la derecha que se suponía que venía a ser, ¿no? Es un gobierno con una sensibilidad social y con unos números desde el punto de vista de políticas sociales y de desempeños en muchos aspectos, en otros no, que tampoco lo alejan demasiado del statu quo que recibió, ¿no? Entonces, me parece que en ese, digamos, es como que discursivamente vemos, esto es un poco lo que decía Vicky, me parece, no sé, te estoy interpretando, pero digamos, discursivamente se construyen unas narrativas que los ubican como en las antípodas, pero en realidad cuando vos vas a ver los desempeños concretos, ni este gobierno recortó todas las políticas, cerró el Mides, ni tampoco el gobierno que viene del Frente Amplio va a hacer la revolución socialista, ¿no? Me parece que estamos hablando de políticas que se van a mover en los márgenes, siempre sujeto a un criterio, digamos, como de continuidad y de responsabilidad que el gobierno uruguayo tiene, el Estado uruguayo tiene como signo de larga duración, y parece que entonces ahí el punto es lo peor que podría pasar no va a pasar, ¿no? Porque lo peor que podría pasar es una violación de mandato flagrante, ¿no? Como ha pasado en muchos países de América Latina, donde un gobierno recibe un mandato de izquierda y se va a la derecha o viceversa, ¿no? Generalmente recibe un mandato de izquierda y se va a la derecha, pero Menem, ¿te acordás? Claro, por eso. La revolución productiva. Exacto, pero digamos, terminó vendiendo el Estado y privatizando todo, sí, digamos, sí. Eso no va a pasar en Uruguay, entonces tampoco me preocupa tanto, pero sí es cierto que el signo de izquierda va a haber que buscarlo
digamos, con alguna dificultad probablemente, ¿no? Diego, Daniel y Victoria, muchísimas gracias por estos minutos en Ciclo. Un placer. Un gustazo. Y el ganador de la noche del domingo fue el Frente Amplio, fue Yamandu Orsi. Allí estuvo nuestro equipo en el NH Columbia registrando los festejos y la felicidad en Ciudad Vieja. Y vayan desde ya, Carlos, el agradecimiento, las felicitaciones al equipo también que en tiempo récord pudo registrar esta crónica. Vamos entonces con la noche del Frente Amplio. Y así que bueno, vamos a tener que esperar un ratito para saber. Tenemos toda la ilusión intacta. Y hoy, Uruguay, 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 sin duda, Uruguay. Y hoy el pueblo decidió, y hoy se inicia el camino al futuro del Uruguay, se inicia el camino a la esperanza. Se inicia el camino a la esperanza en el futuro. Volverá la alegría a enredarse con tu voz. No guardaremos rencor, porque nosotros también sabemos que hay un nosotros más grande. Hay un nosotros más grande que el Frente, más grande que cualquier partido político. Y es porque estamos orgullosos de nuestro pueblo entero. ¡Presidente! 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 Esta noche sin duda es de muchísimos agradecimientos. Muchísimo agradecimiento a todos y todas que han hecho de esta campaña una campaña ejemplar en la que logramos lo que logramos nada menos que el triunfo. Un triunfo que empezó allá en octubre, cuando la ciudadanía resolvió la integración de nuestro Parlamento. ¡Larga vida a los partidos políticos del Uruguay! ¡Larga vida a nuestro sistema republicano democrático! Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. Y tendrá que ser este también un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, y seré también entonces el presidente del crecimiento nacional, el presidente del crecimiento del país que avance. Y a eso les invito a todos y a todas. Esos son mis compromisos, las del trabajo, para integrarnos, para dialogar y para crecer. Y siempre dije, no son tiempos de promesas, pero me comprometo a una sola. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos.
donde nadie se sienta relegado. Eso nos enseñaron nuestros referentes. Y vaya un reconocimiento al general, a Tabaré, a Danilo, al queridísimo Mariano, que por ahí estarás en alguna placita de Montevideo. Vaya mi reconocimiento a Pepe, a Lucía. Al queridísimo Marcos, que está ahí mirándonos. Aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo. Eso es lo que sé hacer, escuchar mucho, decidirnos y trabajar fuerte por un Uruguay mejor. Los invito a todos, muchísimas gracias por todo este esfuerzo. Salud al Uruguay, salud compatriotas. Gracias. Bueno, tremendo trabajo del equipo de Ciclo en las crónicas de campaña, retratando, registrando la cercanía, ¿no? Esos momentos de altísima emoción. Y bueno, justamente con este resultado ganador es que llegamos al final de este ciclo en el que lo hemos estado acompañando. Recordemos que comenzamos allá previo a las internas, ¿no? Luego seguimos con las elecciones nacionales, ahora con esta segunda vuelta electoral, acercándoles historias, acercándoles información, también en muchos casos análisis, ¿no? Una mirada detenida, sin apuro, para entender los temas relevantes. Fue un placer acompañarlos durante todos estos meses en este ciclo electoral. Es la primera vez que La Diaria hace un proyecto de estas características. Nos sentimos muy respaldados y acompañados por ustedes y estamos contentos con el resultado, contentos con las repercusiones, con las discusiones que se armaron aquí, con los entrevistados y entrevistadas que tuvimos. Somos un equipo muy grande, Carlos y yo somos las caras visibles, pero queríamos agradecer también a todos los compañeros, ese equipo hermoso que se armó, maquillaje, vestuario, peinado, también producción, edición, Sonido, en fotografía, control, sonido, control, la dirección también. Y expandido también, ¿no? Expandido el universo de La Diaria en general, ¿no? Con todo el registro fotográfico que nos acercan diariamente también, ¿no? El trabajo periodístico de La Diaria en general. Así que, bueno, estamos todos muy, muy contentos. Esperemos también que este espacio les haya aportado en la toma de decisiones electorales. Y bueno, los invitamos, como siempre, a seguir con nosotros a través de las páginas de La Diaria. Hasta siempre, ha sido un Carlos. Enorme placer, enorme, de verdad. Un enorme placer. Nos reencontramos.